Bona tarda. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a esta maratón poética, última sesión de este ciclo dedicado al siglo XX, que parecía superado. El año que viene seguiremos todavía con el siglo XX, puesto que más o menos las cuestiones que hemos abordado llegan hasta los años 30 y yo creo que el año que viene podemos llegar hasta los 50 y los 60 y terminar ya este ciclo de grandes civilizaciones. Bien, aunque el hecho de que hoy tengamos que hacer dos sesiones seguidas dedicadas a dos poetas es algo un tanto fortuito, puesto que se debe a problemas de agenda que ha habido a lo largo del curso y al final decidimos unir estas dos sesiones mías este último día de este ciclo. La verdad es que hablar a la vez de Rilke y Oden no es una extravagancia ni nos va a obligar a dar saltos temáticos extraños o incómodos, ¿no? Se trata de dos de los mejores poetas del siglo XX, pero no solo eso, sino que se trata además de dos visiones poéticas muy distintas e incluso complementarias. Como veremos, el temperamento poético de Rilke y el de Oden son muy distintos. Los dos pertenecen a dos tradiciones bastante diferentes en muchísimos aspectos, pero al mismo tiempo nos ayudan a tener una idea muy precisa y muy compleja de lo que fue la literatura y especialmente la poesía y la evolución de la poesía a lo largo del siglo XX. Empezaremos hablando de Rilke, este que tienen aquí, Rainer Maria Rilke, un poeta, en fin, bastante leído, bastante conocido, creo yo, bastante popular, un poeta difícil, un poeta encantador, fascinante, un poeta visionario, el último de los románticos, a veces incluso tachado de místico. Un poeta que, a diferencia de Oden, nunca maneja la ironía ni el sentido del humor. Es un poeta tremendamente serio siempre. Y ahí vemos, de alguna manera, las dos líneas que ha seguido la poesía en la modernidad, a partir del romanticismo. Una, la poesía de lo sublime, que Rilke encarna de un modo exacto, y otro, digamos, que es el camino de la parodia, de la ironía, de la distancia, una parte de la cual encarna Oden. Si pensamos, por ejemplo, en el romanticismo inglés, Wordsworth sería el poeta de la sublimidad y Lord Byron sería el poeta del sarcasmo, de la ironía, del sentido del humor. De alguna manera, Oden es el poeta que hereda esa parte, digamos, más desenfadada de la poesía, aunque, como veremos, también su obra tiene una vertiente muy seria, filosófica y densa. Es un poeta muy completo, Oden, de una gran variedad de registros. Rilke, en cambio, es el último poeta o uno de los últimos poetas de la tradición romántica alemana, de la tradición que empieza con Hölderlin, que sigue con Novalis, y que se agota quizá en el siglo XX con Paul Celan, el poeta judío que expresó la angustia como nadie del Holocausto. Pero yo creo que en Rilke termina algo, termina una forma de concebir el lenguaje poético, y hay realmente en Rilke, como veremos hoy, un resto agonizante, en un momento en que la civilización está a punto de colapsar por diversos frentes. Y Rilke, en esas primeras décadas del siglo XX, murió en 1926, estuvo explorando esos residuos de lo sagrado, de la expresión más intensa y elevada de la existencia que pueda imaginarse. Ya digo, en un momento de profundo colapso de la civilización europea. Rilke vivió la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, pero ya advirtió todo lo que nos estaba
a punto de venir encima, todo lo que estaba a punto de derrumbarse en su tiempo. Rilke es un poeta checo de la minoría alemana, como Kafka, y fue un ciudadano de Europa en un sentido que desapareció tras la Segunda Guerra Mundial. Hubo una forma de ser europeo que también encarnó Walter Benjamin, por ejemplo, el filósofo suicidado en Portbou, que de alguna manera se destruyó con la catástrofe del nazismo y del Holocausto, ¿no? Rilke, aunque era checo, fue toda su vida un cosmopolita, un gran nómada. Realmente viajó de forma febril y obsesiva por toda Europa. Prácticamente no salió nunca, salvo un viaje que hizo en 1910 por el norte de Europa, casi no salió de Europa, pero Europa se la recorrió entera. Viajó por Bohemia, por Rusia, por Francia, por Escandinavia, por Italia, por España, al final de su vida en Suiza. Rusia y España fueron dos países que tuvieron mucha importancia en su biografía y en su obra. Y de alguna manera, además, la propia obra de Rilke, que como digo fue un poeta de expresión alemana, pero que también vivió en francés, que también quiso asomarse al ruso, al español, a todas las lenguas europeas de alguna manera. En ese sentido es un poeta que trasciende cualquier límite nacional, cualquier identidad política preestablecida. Es un poeta que de alguna manera trasciende la tradición alemana para acoger toda la tradición europea en un sentido alto, en un sentido profundo y muy complejo, que también se perdió, creo yo, después de la Segunda Guerra Mundial. Para entender su obra hay que tener en cuenta, entre otras cosas, el agotamiento del cristianismo como vehículo espiritual de Europa, como principal vehículo espiritual de Europa. También la revitalización, la revalorización, mejor dicho, vitalista y biológica de la existencia, tan en boga en las primeras décadas del siglo XX, en la estela de Nietzsche, como veremos, y el concepto de voluntad y el sentido estético de la vida, también en la estela de Nietzsche, que ejerció una influencia muy profunda y muy detallada en la obra de Rilke. Y, por supuesto, también la tecnificación del mundo y el colapso de la civilización europea al que me refería. Todo eso, ese agotamiento del cristianismo y la búsqueda ansiosa de una nueva espiritualidad, el intento de recuperar la plenitud de la existencia después de siglos y siglos de vaciamiento, la tecnificación y militarización de todo el mundo, el experimento y la primera gran masacre que fue la Primera Guerra Mundial, todo eso son claves indispensables para entender la extraordinaria y milagrosa intensidad a la que llegó Rilke en su obra y especialmente en sus dos últimos libros, a los que nos referiremos con detalle, las Elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. Rilke expresa, no me cansaré de repetirlo, un resto profunda y desesperadamente espiritual en un momento de profunda crisis humana. Por eso es un poeta al que no dejamos de volver, porque es como una fuente, un venero, un patrimonio que tenemos ahí. Es un poeta que siempre procura felicidad espiritual, excitación intelectual. Es un poeta muchas veces muy difícil de explicar, no tanto de entender, porque todos ustedes entenderán perfectamente su poesía, tiene una intensidad que se comunica inmediatamente, pero sí de explicar en el sentido de tratar de entender de dónde viene Rilke. A veces Rilke parece que está escribiendo desde otro lado. Así como Oden, el segundo poeta que veremos en la segunda parte, después de una pausa de 10 minutos, es un poeta, digamos, cuya genealogía se puede explicar fácilmente, donde uno puede entender cómo funciona su inteligencia, su sensibilidad. Es un poeta muy racional. Es un poeta, sobre todo, a partir de la segunda parte de su obra, muy transparente, muy diáfano. Rilke, en cambio, muchas veces es producto de una inspiración y de una comunicación, por así decirlo, con lo trascendental, con lo invisible, que sigue sobrecogiendo por su
extraordinario y persistente misterio. Rilke nació el 4 de diciembre de 1875 en Praga con el nombre de René María, que luego más tarde cambiaría a Rainer María Rilke. Sus padres pertenecían a una familia con ambiciones frustradas. El padre había querido ser militar, pero se tuvo que conformar con trabajar en unos ferrocarriles. La madre también tenía pruritos de pertenencia a la alta sociedad. Además, el matrimonio había tenido una niña que había muerto a los pocos días y por eso Rilke pasó una infancia en la que se le vistió de niña y se le trató como una niña durante bastante tiempo, para luego, produciéndole un tremendo trauma, enviarle a una escuela militar para su primera educación, que por supuesto detestó. Luego Rilke estudió comercio brevemente en Linz, una carrera que tampoco le cuadraba demasiado, y más tarde regresó a Praga para completar su educación básica. Luego pudo estudiar de forma bastante anárquica y gracias al apoyo de un tío suyo que comprendió sus ambiciones estéticas, pudo estudiar literatura, arte, historia, derecho, sin acabar nunca nada. Y finalmente, en 1896, Rilke parte para Múnich con un amigo pintor, Emil Ulrich. Y estando aún en Praga, Rilke ya había publicado sus 2 primeros libros de poemas. Fue un poeta muy precoz, Leben und Lieder y Lagenopfer, vida y canciones y ofrendas a los lares. Ya en Múnich, Rilke se conoce y se enamora de una mujer, una de las muchas mujeres importantes en la vida de Rilke, que fue un hombre de mujeres, fue un hombre que orbitó en torno a un mundo femenino muy rico y muy detallado y muy avanzado para su tiempo. Y la primera mujer de la que se enamoró y que fue una especie como de tutora, que era bastantes años mayor que él, fue Lou Andreas Salomé. Aquí tenemos, que era una personalidad conocida del mundo cultural de Europa en aquellos años, muy amiga de Nietzsche. Aquí tenemos al joven Rilke, tenéis aquí, con Lou Andreas Salomé. Lou Andreas Salomé, como digo, había sido amiga de Nietzsche, también de Freud, y ella fue quien introdujo al joven poeta en la obra de Nietzsche, que, como he anunciado, fue muy importante en el desarrollo intelectual de Rilke. Gracias a eso, a ese conocimiento, ese enamoramiento, esa iniciación intelectual, amorosa, psicoanalítica incluso, en esos últimos años del siglo XIX, Rilke sufre una transformación decisiva. Y ahí es cuando decide cambiar su nombre René por Rainer y empieza a concebir el arte a través del Zaratustra de Nietzsche, como una forma de reconquista de uno mismo, de recuperación de la existencia frente a su enajenación conceptual y platónica, cristiana. El arte será, a partir de entonces, una forma de vivir, no solo un ejercicio intelectual o estético, sino también una forma de vivir y de recuperar el control sobre la vida de uno mismo, más allá de todas las tradiciones, más allá de todos los estereotipos, de toda la ideología que vehiculaba la educación y que vehiculaba también la propia civilización cristiana, católica, tal como se había, y protestante, tal como se había desarrollado en Europa. En 1898 Rilke visita Florencia y lleva un diario interesante, que se ha publicado hace pocos años, por cierto, en castellano, en la editorial La Oficina, dedicado a Lou Andreas Salomé, y es un diario que constituye toda una declaración de intenciones, un manifiesto estético. Dice ahí Rilke, entre otras cosas, el crear del artista es un ordenar, va sacando fuera de sí todas esas cosas que son pequeñas y perecederas, sus solitarias penas, sus imprecisos deseos, sus temerosos sueños y todas esas dichas destinadas a marchitarse. Entonces, todo en su interior se vuelve espacioso y festivo y percibe que ha creado una morada digna de sí mismo. Es una idea recurrente en Rilke, como veremos, la necesidad de crear un espacio interior, una Innigkeit, en alemán, como forma superior o superlativa de vida. Crear una nueva interioridad. Por aquellos años, Rilke vive también en Berlín, donde recibe la influencia del dramaturgo
Georg Hauptmann y del sociólogo Georg Simmel. Publica otros libros como el libro de imágenes, el libro de horas, que celebra la vida monástica y donde hay una identificación entre el poeta y el artista con el monje. También el que será el único bestseller de toda su obra, de toda su vida, La canción de amor y muerte del corneta Christopher Rilke, publicado en varias versiones entre 1899, 1904 y 1906, y que es una narración lírica sobre la guerra contra los turcos a mitad del siglo XVII. Durante esos años, entre la primavera de 1899 y el verano de 1900, Rilke hace su primer viaje a Rusia, primero con Lou y su marido, el orientalista Friedrich Karl Andreas, y luego con Lou, Andrea Salomé, a solas. Rusia será, a partir de entonces, para Rilke su segunda Heimat, su segunda patria. Rusia le causó una impresión tremenda, esa Rusia ancestral de aquella época todavía, como una civilización incorrupta, profundamente religiosa, con una gente, un pueblo profundamente unido. Rilke participó en las procesiones de la Pascua Ortodoxa de 1899, recibió un exvoto de una campesina que guardó toda su vida y, de alguna manera, le pasó algo parecido como lo que le pasó en España, en un viaje que haría años más tarde, hacia 1912. Como decía André Malraux, cuando en Europa ocurre algo espiritualmente muy intenso, suele ocurrir en Rusia y en España, por debajo de la racionalidad alemana y francesa. Y de alguna manera Rilke, que estaba ansioso de buscar, como os decía al principio, esos restos de lo sagrado, esos restos de espiritualidad, encontró, primero en Rusia y luego en España, lugares de frontera, lugares todavía preservados, por así decirlo, del desarrollo y del progreso, que le conmovieron profundamente. En Rusia conoció a Tolstoy, conoció al pintor Leonid Pasternak, que pintó un retrato suyo, bastante divulgado. Primero fue un dibujo, después de su muerte completó este óleo. Y al final de su vida incluso tuvo una relación amorosa, aunque solo epistolar, nunca se conocieron personalmente, con la poeta Marina Svetaeva, una de las poetas de las que nos habló aquí Chenia Diogova hace unas semanas. A su regreso de Rusia, Rilke, tratando de encontrar un lugar que se pareciera a Rusia, o al menos un lugar bucólico que estuviera alejado de los grandes centros urbanos, se fue a vivir a la colonia de artistas de Worpswede, cerca de Bremen, y allí conoció a un grupo de pintores que también será muy importante en su vida. Sobre todo las pintoras, otras mujeres, también decisivas en su vida, Paula Becker-Monderson y la pintora y escultora Clara Westhoff, que se casaría con Rilke y con quien tendría una única hija, Ruth, que nació en 1901 y que se suicidó, por cierto, en 1972. Aquí tenemos a Rilke con Clara, con su esposa. Aquí un retrato que hizo Paula Becker-Monderson de Rilke, también bastante divulgado. Y es gracias a la influencia de esas dos pintores, de estas dos mujeres, por lo que Rilke empieza a interesarse en las artes visuales, que será una etapa decisiva en la evolución estética e intelectual, e incluso espiritual, de su biografía. En 1903, viviendo ya en París, Rilke publicará un monográfico sobre Rodin, sobre el escultor Rodin, de quien llegó a ser secretario privado. A pesar de su matrimonio y a pesar de la hija que tuvieron, Rilke nunca se acomodó a la vida burguesa ni a la vida conyugal. Se separó muy pronto de Clara Westhoff y nunca tuvo domicilio fijo, a excepción de los últimos años de su vida en Suiza, como veremos. Fue siempre un poeta errante, eso sí, siempre invitado en castillos suntuosos de aristócratas que se enamoraban de él, y por tanto vivió bastante bien, aunque, ya digo, sin domicilio fijo, sin oficio ni beneficio, viviendo de la caridad y de la generosidad de muchos amigos. Y viajando incesantemente, como os decía. En aquellos primeros años del siglo XX, Rilke viajó por Italia, Viareggio y a Roma,
mientras trabajaba en la que iba a ser su única novela, Los cuadernos de Malte Laurits Brügge, que se publicaría en 1910. Los cuadernos de Malte son los diarios ficticios de un joven poeta noble danés que llega a París para dedicarse a la poesía y que en la ciudad descubre la enfermedad de la muerte, dándose cuenta de que escribir es la única forma de trascender la muerte, de descubrir que la vida está llena de muerte. Y aquí ya tenemos un gran tema rilkeano. De alguna manera, todos estos libros primeros de la primera etapa de la obra de Rilke, incluidos los cuadernos de Malte, son preparaciones para lo que será su gran obra final, esas elegías de Duino, los sonetos a Orfeo, que comentaba al principio. Pero los cuadernos de Malte realmente son un experimento en el que podemos ver cómo trabaja la sensibilidad de Rilke, lo que está buscando. Y esa idea de la muerte en la vida, o de experimentar, la necesidad de experimentar la muerte no como un final, no como algo que marque, digamos, una frontera entre la vida y algo desconocido, entre la vida y la aniquilación, o entre la vida y el más allá prometido por el mundo y la escatología cristiana, sino como algo que pertenece a la vida, que forma parte de la vida y que debe experimentarse en la vida. Es algo que se desarrolla de forma bastante detallada y profunda y con mucha gracia en los cuadernos de Malte. Fijaos, por ejemplo, en este fragmento. No puedo dormir sin la ventana abierta. Los tranvías ruedan estrepitosamente a través de mi habitación. Los autos pasan por encima de mí. Suena una puerta. En algún sitio cae un vidrio chasqueando. Oigo la risa de los trozos grandes de cristal y la leve risilla de las esquirlas. Después, de pronto, un ruido sordo, ahogado, al otro lado, en el interior de la casa. Alguien sube la escalera. Se acerca sin detenerse. Está ahí, mucho tiempo ahí, pasa otra vez a la calle. Una chica grita, «Ah, tais-toi, je ne veux plus». El tranvía eléctrico acude todo agitado, pasa por encima, más allá de todo. Alguien llama, hay gentes que corren, se agolpan. Un perro ladra, qué alivio, un perro. Hacia la madrugada hay hasta un gallo que canta y es una infinita delicia. Después de pronto me duermo, hay los ruidos, pero hay algo aún más terrible, el silencio. Creo que en los grandes incendios sobreviene a veces un momento de máxima tensión. Los chorros de agua declinan, los bomberos no trepan ya, nadie se mueve. Silenciosamente una negra cornisa se desprende desde arriba y un alto muro, tras el que salen las llamas, se inclina sin ruido hacia adelante. Todo está inmóvil y espera, encogidos los hombros y juntas las cejas, el tremendo desplome. Aquí está el silencio. Aprendo a ver. No sé por qué todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde hasta ahora todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Así es desde ahora. No sé lo que pasa. Es un momento muy rilkeano, que aparece en varios momentos de su obra, en el que de momento algo, una experiencia extrema, inesperada, crea una especie como de vacío en el centro de la existencia, como un vórtice, como un remolino silencioso en el que de pronto se abre algo, en el que uno accede a una instancia superior, distinta. Es esa búsqueda de una nueva interioridad de la que os hablaba al principio, ¿no? Esa renovación de la espiritualidad. El estudio de Rodin y luego la fascinación que sintió también por Cézanne, que fue un pintor muy importante para él, imprimieron en su poesía un carácter plástico, objetivo, con el que la realidad, las cosas, los objetos, de pronto refulgían con una nueva luz. Hay en estas primeras etapas de la obra poética de Rilke, en los Neue Gedichte, en las dos partes, publicadas en 1907 y 1908, una especie de poesía de la objetivación o poesía de los objetos, que se puede comparar con algunas manifestaciones artísticas. Desde luego, en Cézanne también podríamos hablar de Picasso, que Rilke descubrió más tarde, de muchos de los artistas, en realidad, de los que hemos hablado en este curso, en los que hay realmente un redescubrimiento del objeto, ¿no? Una resacralización del objeto, por así decirlo, que es muy afín con la sensibilidad de Rilke, como digo, en estas primeras etapas. Y en Cézanne encuentra un verdadero hermano del alma, un Seelenfreunde en alemán. Hay un momento en las cartas
a su esposa, que son muy interesantes. En general, la correspondencia de Rilke es una parte muy importante de su obra, complementaria a su poesía y a su novela, y a su única novela, Los cuadernos de Malte. Y las cartas a Clara son en esos años muy iluminadoras. Hay un momento en que habla de Cézanne y dice «Dieses Aufbrauchen der Liebe in anonymer Arbeit», esta extenuación del amor en un trabajo anónimo. La impresión que le causó una exposición de Cézanne en París hacia 1907 fue verdaderamente iniciática para Rilke, y sobre todo ejerció un influjo muy palpable en los poemas, donde se empieza a notar la madurez de Rilke, en estos Neue Gedichte de 1907 y 1908. Y nos destaca un poema que es de los más conocidos de Rilke y que ahora comentaremos, que es Torso arcaico de Apolo, en el que describe, ahora veremos, simplemente un torso arcaico de Apolo, clásico, hemos visto miles de veces, un torso griego, por ejemplo, sin brazos ni piernas, ¿no? Una ruina de escultura, y la impresión que tiene Rilke frente a eso, que no es solo una descripción de la propia obra artística, sino también de lo que le falta y de lo que le sugiere. La traducción de José María Valverde, que está muy bien. Torso arcaico de Apolo. Su inaudita cabeza no hemos visto, donde los ojos maduraban, pero su torso aún fulge como un candelabro, con su mirada de nuevo en su lugar, contenida y brillante. Si no, no te cegaría el álabe del pecho y en el giro silencioso del muslo una sonrisa no iría al centro donde estuvo el sexo. La piedra fuera corta y deformada bajo los hombros de caer translúcido. No brillaría como piel de fiera. Irrumpiría por todo contorno como una estrella, porque no hay un sitio que no te mire. Has de cambiar tu vida. Si fijáis, lo que hace Rilke es precisamente reconstruir todo aquello que se ha perdido con el tiempo de la escultura, del dios Apolo, el dios de las artes además, y reconstruir lo que puede ser la mirada del dios a través de la imaginación en la escultura antigua. Y esta última frase, has de cambiar tu vida, que es uno de los versos más conocidos de Rilke, du musst dein Leben ändern, du musst dein Leben ändern, golpea al final al lector con una intensidad absolutamente inesperada y efectivamente transformadora. La obra de arte no es solo un objeto del pasado que está quieto en un lugar que se puede reconstruir a través de la arqueología, sino que es algo que atraviesa el tiempo a través de la imaginación y de la interpretación, y que de hecho puede cambiar y transformar la vida para siempre del espectador. Y de hecho nuestra obligación, como seres vivientes, existentes en un determinado momento del tiempo, consiste en atrapar esa intemporalidad de la obra de arte y dejarnos transformar por su intensidad, dejarnos transformar por todo aquello que la obra de arte construye en nuestra imaginación a través de nuestra atención. Es un poema inmenso, un poema al que le podemos dar vueltas sin parar, pero a poco que pensemos, que nos detengamos en este último verso, du musst dein Leben ändern, entenderemos enseguida, o al menos accederemos a una concepción del arte que no es habitualmente la que se tiene, es decir, de un arte pasivo, un arte que a uno no le afecta, o un arte por el que uno pasa sin tener ninguna relación con ese objeto artístico. Eso es esencial para entender cómo trabaja la imaginación de Rilke, que va buscando en todo aquello que ve, en los paisajes, en las personas, en las mujeres que ama, en los personajes del pasado de los que se enamora, en las obras de arte, va buscando ese resto palpitante de sensibilidad y de existencia, de trascendencia efímera, como veremos al final, en última instancia.
que es lo que le permite precisamente renovar toda la tradición religiosa occidental y tratar de salir del callejón sin salida, de la vía muerta a la que había llegado la civilización a través de una deificación de la razón y de la ciencia. Por ese camino Rilke se va acercando a una experiencia cada vez más espiritual, que nunca fue ortodoxa en su caso, insisto, pero que, como digo, explora los últimos restos de lo sagrado. Son años también en que traduce a más mujeres. Lee a Elizabeth Barnett Browning, traduce los sonetos de la portuguesa, lee las cartas de una monja portuguesa de Mariana Alcoforado, que le causan una gran impresión, a la poeta renacentista Gaspar Estampa y a la escritora romántica Bettina von Arnim. Y después de un viaje por el norte de África, que fue un tanto una especie como de huida hacia adelante, Rilke, de vuelta en París, estaba un día en un taxi, parado en un atasco, cuando vio en la vitrina de una librería de viejo, en la Rue du Bac, la primera edición de l'Amour de Madeleine, un sermón que el abad Joseph Bonnet había descubierto en 1909, poco antes de morir, en la Biblioteca Imperial de San Petersburgo, atribuido por algunos a Bossuet y por otros al cardenal Pierre de Bérulle. El sermón impactó muchísimo a Rilke, que reconoció en aquel texto en prosa un verdadero poema, muy afín en tantas cosas a sus propios cuadernos de Malte, a sus propios cuadernos de Malte, una obra que dijo incluso que no habría escrito si antes hubiera leído este sermón, el Amor de Madalena, que por cierto tenéis traducido, excelentemente traducido por Nicole Damonville al castellano en una versión que se ha publicado hace pocos años, creo yo, y por tanto se puede encontrar todavía. El Amor de Madalena. Es un sermón, ya digo, anónimo, algunos lo atribuyen a Bossuet, que describe una profunda experiencia amorosa. Es una apología de un amor absoluto e imposible, que se avenía mucho con el temperamento del Rilke y con su propia experiencia amorosa, una experiencia amorosa siempre fracasada en lo terrenal, siempre fracasada en lo conyugal, ¿no? Y que aspira a un absoluto que trascienda cualquier límite biográfico. Como le había dicho en una carta a la princesa María von Turnum Taxis, una de sus grandes amigas, todo amor es para mí fatiga, trabajo, surmenage. Solo para con Dios tengo cierta ligereza, pues amar a Dios significa entrar, ir, quedarse, descansar y estar por todas partes en el amor de Dios. Si leemos un fragmento de este sermón del Amor a Madalena, oiremos enseguida la vibración de la propia poesía de Rilke. Postrada como está a los pies del esposo, entregada toda ella a sus sagrados pies, sin osar siquiera mirar su rostro, ya le abraza en espíritu con el corazón, pero suprime este deseo por hallarlo demasiado libre tras sus pecados, y al suprimirlo le infunde otra vida más íntima y delicada. Este deseo, que la humildad contiene, va a su objeto por otra senda, se acerca retirándose y la cautividad que se impone le da la libertad. Teniendo en cuenta estas palabras, podemos imaginarnos a Rilke identificándose con este párrafo, porque de alguna manera también el amor que busca Rilke es un amor que avanza, como en los místicos, por vía negativa, no por vía afirmativa, sino por vía negativa. Y precisamente Rilke estuvo muy interesado siempre en la experiencia amorosa radical. Pudo haber sido, por ejemplo, un lector muy bueno de Emily Dickinson si lo hubiera conocido, pero no la conoció porque no se había divulgado todavía en aquellos años. Pero toda esa literatura femenina mística o que está muy cerca del misticismo, de las mujeres como portadoras de la afirmación, pero que también saben alumbrar en lo negativo. Después de traducir El amor de Madalena, en un rapto de pasión y de identificación con el texto, Rilke, ya instalado en el castillo de Duino,
propiedad de sus amigos los príncipes Tournontaxis, estuvo traduciendo con la princesa Marie La Vita Nuova, el primer libro en el que Dante narra su renacimiento espiritual a través de su amor casto por Beatriz, ese libro que preludia y precede, como sabéis, a la Divina Comedia, y en el que Dante logra triunfar sobre una pasión espuria, sobre una pasión que está a punto de desviarle de la pasión alta y casta que representa Beatriz. Y cuando luego se quedó Rilke solo en el castillo, a finales de diciembre, el poeta escribió durante 7 días de 1912, de enero de 1912, se quedó solo a finales de diciembre, luego tuvo ese rapto poético a principios de enero, unos poemas que conforman Das Marienleben, dedicados a celebrar los episodios emblemáticos de la vida de la Virgen, como por ejemplo la Asunción, que se abre con unos versos extraordinarios, inolvidables. Wer hat bedacht, dass bis zu ihrem Kommen der viele Himmel unvollständig war? ¿Quién hubiera pensado que hasta su llegada el cielo abarrotado estaba incompleto? O la Pietà, la escena de la Pietà que se cierra con otros versos igualmente extraordinarios. Jetzt liegst du quer durch meinen Schoß, jetzt kann ich dich nicht mehr gebären. Ahora yaces de través en mi regazo, ahora ya no puedo alumbrarte de nuevo. Si recordáis, Luis Gago, cuando nos habló de Paul Hindemith, hizo referencia a esta obra de Rilke porque Hindemith le puso música en un ciclo de canciones verdaderamente maravilloso, para piano y soprano, en 1948. Bien, todos estos son estadios de preparación para la gran madurez poética de Rilke, como veis, ¿no? De unos inicios titubeantes de poeta precoz, con una gran imaginación, a el descubrimiento de Nietzsche, luego el descubrimiento de las artes plásticas, luego la inmersión en la poesía mística, amorosa, religiosa, femenina, este canto a la Virgen María. ¿Quién hubiera pensado que hasta su llegada el cielo abarrotado estaba incompleto, unvollständig, esa incompletitud de la religión, de la trascendencia? Todo eso va conduciendo poco a poco a Rilke a su madurez poética, a ese estadio ya completamente asombroso, inexplicable y misterioso que conforman las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. Y fue hacia finales de 1912 cuando el poeta tuvo la revelación que le inspiró la primera de las elegías de Duino, que son 10, y que no se publicarán hasta 1923, el mismo año que se publican también los sonetos a Orfeo, pronto hará 100 años. Rilke terminó las elegías en 1922, hacia febrero o marzo, más o menos por estas fechas, pero no se publicaron hasta el año siguiente. Esta serie de poemas, las elegías, debe su nombre al castillo de Duino, al que ya me he referido, propiedad de los príncipes Tournontaxis. Como os decía, Rilke se pasó la vida invitado en castillos y palacios de toda la aristocracia europea. Incluso recibió una donación anónima, nada menos que de Wittgenstein. Sabéis que Wittgenstein pertenecía a una familia austríaca, de judíos austríacos muy rica, pero él lo dejó todo para irse a Cambridge a enseñar filosofía y a revolucionar la filosofía de su tiempo. Y cuando heredó, renunció a su herencia, se la dejó a todas sus hermanas y le repartió una parte también entre amigos y gente que admiraba, entre ellos a Rilke, que nunca supo que esa donación anónima, que era, por cierto, una costumbre bastante extendida en la época, gente rica, también Joyce, por esos años, o unos años antes, mejor dicho, se benefició de la donación anónima de una gran mujer, de una gran millonaria suiza, que leyó un par de capítulos del Ulises en una revista y decidió darle un dinero para que pudiera vivir y terminar la novela. Había muchos millonarios ilustrados en aquella época, a diferencia de lo que ocurre ahora.
que se interesaban por la vida y, en fin, por el bienestar de poetas y artistas. Y Wittgenstein benefició a Rilke muy al final de su vida, cosa que le vino muy bien. Pues bien, estando en el castillo de Duino, aquí tenemos, que puede visitarse en la costa adriática, estando ya solo, y después de recibir una, según contó él mismo, una pesada carta de negocios, ein lästiger Geschäftsbrief, el poeta salió angustiado del castillo y se encaminó hacia la playa por un sendero del jardín, del acantilado, por aquí abajo, debió ser. Y a mitad de camino un ruiseñor cantó y desapareció entre las rocas. El mar brillaba con toda la intensidad del mediodía y de pronto Rilke oyó una voz que le dictó el primer verso de la primera elegía, que es muy conocido. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? ¿Quién, si yo gritara, llegaría a oírme desde los coros de los ángeles? Rilke entonces sacó su libreta y apuntó ese verso y varios más. Un Gesetz selbst, es nehme eine mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schlechtlichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. ¿Quién, si yo gritara, llegaría a oírme de los coros de los ángeles? Y si uno de ellos acabara incluso por tomarme en su corazón, me fulminaría entonces su existencia más potente, pues lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, casi insoportable para nosotros, que tanto lo admiramos, porque impasible desdeña aniquilarnos. Qué terribles son todos los ángeles. Este es el inicio, prácticamente música absolutamente extraordinaria, sin parangón en la poesía moderna, la culminación, como digo, de toda una era poética que empieza en el romanticismo y que aparece, es dictada a Rilke desde un espacio absolutamente incomprensible e inescrutable, pero que es al mismo tiempo la suma de todas esas experiencias estéticas y vitales que Rilke venía sumando desde su infancia. Lo que estaba buscando finalmente lo encontró en esta extraordinaria secuencia poética. Y en esta secuencia poética, el ángel es el agente del Dasein, de la existencia, que puede llegar a fulminarnos porque es más grande que todo lo conocido, más grande que todo lo dominado, más grande que todo lo que sabemos, más grande, por supuesto, que nuestra cada vez más pobre concepción de la vida, reducida ya solo a su condición biológica y económica. Los ángeles de Rilke, que son muy importantes en las elegías de Duino, no tienen nada que ver, me importa subrayarlo, con los ángeles cristianos, sino que son criaturas que custodian la transformación de lo visible en lo invisible, a la vez que nos recuerdan la condición espectral de todo lo que nosotros damos por tangible y seguro. En ese sentido, las elegías de Duino proponen una nueva espiritualidad en un mundo religiosamente desahuciado. Esta nueva espiritualidad que Rilke explora y que Rilke nombra y expresa a lo largo de las elegías es el fruto de un mundo religiosamente desahuciado, un mundo donde efectivamente Dios ha muerto, como dictaminó Nietzsche, pero que gracias precisamente a esa muerte del Dios institucionalizado por siglos de una determinada religión, el cristianismo, nos permite acceder a una religiosidad completamente distinta, que no promete una inmortalidad más allá de la vida, que no promete una inmortalidad de la persona. Todo Occidente está basado de alguna manera también
a través de la ciencia, en el intento de perpetuación de la persona, del yo, del individuo, del ego. Y en cambio, la muerte de Dios y esa institucionalización también de la razón y la razón científica pueden, según Rilke, servir de puerta de acceso a una experiencia religiosa espiritual mucho más honda, que tiene que ver con la asunción de la condición efímera de nuestra vida, pero también con el acceso mental a algo mucho más amplio. Y ese algo mucho más amplio es lo que al final nos acaba por salvar. Como dijo el propio Rilke en una carta a su traductor polaco, a Witold Helewicz, la afirmación de la vida y de la muerte se muestran como algo único en las elegías. Admitir una sin la otra sería, así se lo experimenta el cerebro aquí, una restricción en última instancia excluyente de todo lo infinito. La muerte es el lado para nosotros vuelto, por nosotros no iluminado de la vida. Debemos intentar lograr la mayor conciencia de nuestra existencia, que en ambos ámbitos ilimitados está en casa, nutrida inagotablemente desde ambos. La figura verdadera de la vida se extiende por ambas regiones. La sangre de la circulación mayor fluye por ambas. No hay ni un más acá ni un más allá, sino la gran unidad en la que los seres que nos superan, los ángeles, están en casa. Y la situación ahora del problema del amor en este mundo así ampliado en su mitad mayor, tan solo ahora entero, tan solo ahora íntegro. En ese mundo abierto, vastísimo, están todos. No puede decirse al mismo tiempo, pues precisamente la supresión del tiempo condiciona que estén todos. La fugacidad se precipita por doquier en un ser profundo. Y así, todas las configuraciones de lo de aquí no solo han de usarse con limitación temporal, sino, en la medida que podamos hacerlo, han de ser incluidas en esos significados superiores de los que participamos. Pero no en el sentido cristiano, del que me aparto cada vez con mayor pasión, sino en una conciencia puramente terrenal, profundamente terrenal, dichosamente terrenal. Es que hay que introducir lo aquí contemplado y tocado en el dominio más vasto, en el más vasto de los dominios. No en un más allá cuya sombra oscurece la tierra, sino en una totalidad en la totalidad. La naturaleza, las cosas de nuestro trato y uso son provisionalidades y caducidades, pero son, en tanto estamos aquí, nuestra posesión y nuestra amistad, consabidoras de nuestro pesar y regocijo, tal como han sido ya las confidentes de nuestros antepasados. De modo que es menester no solo no calumniar y degradar todo lo de aquí, sino que justamente, por mor de su provisionalidad que comparte con nosotros, estos fenómenos y cosas han de ser por nosotros comprendidos y transformados con una concepción íntima en extremo. ¿Transformados? Sí, pues es nuestra tarea grabarnos esta tierra provisoria, caduca, tan honda, sufriente y apasionadamente que su esencia resucite invisible en nosotros. Somos, aquí viene su gran definición, somos las abejas de lo invisible. Wir sind die Bienen des Unsichtbarkeit. Con locura libamos la miel de lo visible para acumularla en la gran colmena de oro de lo visible. Las elegías nos muestran en esta obra, en la obra de estas incesantes conversiones de lo visible y palpable amado, en la vibración y extractibilidad invisibles de nuestra naturaleza, que introducen nuevas cifras de vibración en las esferas vibratorias del universo. Dado que las distintas sustancias en el cosmos son solo distintos exponentes de vibración, nosotros preparamos de esta manera no solo intensidades de tipo espiritual, sino, quién sabe, nuevos cuerpos, metales, nebulosas estelares y constelaciones. Y esta actividad es peculiarmente sostenida y estimulada por la desaparición cada vez más rápida de tanto lo visible, que ya no se sustituirá. Para nuestros abuelos era una casa, una fuente, una torre con la que estaban familiarizados. Incluso su propio vestido, su abrigo, infinitamente más íntimo. Casi cada cosa un receptáculo en el que se encontraban con lo humano y acumulaban lo humano. Ahora nos invaden desde América apariencias de cosas, simulacros de vida. Una casa, en la concepción americana, una manzana americana o una vid de allí,
Nada tienen en común con la casa, el fruto, las uvas en los que ingresaran la esperanza y la reflexión de nuestros antepasados. Las cosas vivificadas, vividas con sabidoras, están en declinación y no pueden ya ser reemplazadas. Nosotros seamos quizá los últimos que hayan conocido tales cosas. A nosotros nos incumbe la responsabilidad no solo de conservar su memoria, eso sería exiguo y poco confiable, sino su valor humano y lárico en el sentido de las deidades domésticas. La tierra no tiene otra salida que tornarse invisible. En nosotros, que con una parte de nuestro ser somos partícipes de lo invisible, tenemos, cuando menos, títulos de participación en ello y podemos acrecentar nuestra posesión de invisibilidad durante nuestra permanencia aquí. Solo en nosotros puede consumarse esta conversión de lo visible en invisible, de lo no más ya dependiente del ser visible y palpable, tal como nuestro propio destino se torna sin cesar en nosotros, a la vez invisible y más existente. Las elegías formulan esta norma de la existencia, aseguran, celebran esta conciencia. Aquí veis, formulado de forma teórica, prosaica y muy clara, el proyecto poético y vital prácticamente de Rilke. Cuando habla de América, es una vieja tradición. Ya Baudelaire había dicho en Mon cœur mes amis o en Fusées, en sus diarios, en sus apuntes, en sus reflexiones en prosa, que llegará un momento en que la vida americana nos habrá deshumanizado hasta tal punto que solo podremos esperar una gran masacre, ¿no? Había la sensación de alguna manera que la vida americana, la vida sobre todo de Estados Unidos, que estaba basada mucho en el capitalismo, en la producción, en fin, en los aspectos más crematísticos, más científicos, más venales de la existencia, iba a acabar dominando el planeta entero, como efectivamente ha ocurrido. Por otra parte, Walter Benjamin, el filósofo al que me hacía referencia al principio, que también fue un último europeo en ese aspecto, cuando muchos amigos le decían vete, escapa a Estados Unidos, porque así sobrevivirás, cosa que hubiera sido verdad por otra parte, pues no tenía muchas ganas, entre otras cosas porque no hablaba inglés y él quería vivir en Europa, quería vivir en alemán, ser judío en Europa, no quería segregarse de ninguna manera, ¿no? Y había un miedo también representado de alguna manera en Kafka, en América, ¿no? En su primera novela. Había un cierto miedo en Europa a que América, que Estados Unidos representara como el final de Europa, la destrucción de una espiritualidad americana. Por supuesto, Estados Unidos luego ha sido un país que ha salvado muchísimas cosas de Europa, incluso intelectualmente e incluso espiritualmente. Pero era muy extendida la creencia en ese momento de que la civilización europea, tal como se había entendido, iba hacia el colapso. Y que, por supuesto, esos restos de espiritualidad que quedaban en Europa y que Rilke vio en Rusia y en España también iban a desaparecer por completo, ¿no? Por eso podrá decir Rilke, en otro momento de las elegías, en ningún lugar, amada, habrá mundo salvo adentro. Como todo lo exterior ha quedado completamente destruido y dominado por la metafísica del control y de la destrucción, por la fascinación de las cosas que surgen y vuelven a la nada, la única salida ya es un regreso a la interioridad, una interioridad que también ha sido desahuciada por el cristianismo y por el catolicismo, y que requiere de un esfuerzo imaginativo del hombre que está a punto de perecer, porque esa imaginación está a punto de serle arrebatada. Esa imaginación que se basa en el canto, en la alabanza, en la capacidad de ver el mundo con unos ojos que no sean los ojos del análisis, que no sean los ojos de la compra, de la venta, de la construcción y de la destrucción. Bien, ahí empieza en 1912 la composición de las elegías de Duino, que no terminará hasta 1922. Son 10 años en los que Rilke va escribiendo de un modo errático esos poemas y otras cosas también, mientras asiste a ese primer ensayo de la masacre del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial. Como os decía, en 1912-1913 Rilke hizo un viaje muy importante a España, donde sobre todo le impresionaron Toledo y Ronda.
Rilke admiraba desde hacía mucho tiempo la pintura del Greco y de otros pintores españoles. Por ejemplo, la vista famosa del Greco de Toledo le impresionó muchísimo. En una carta la describió así: la ciudad asustada, sobresaltada, se encarama en un último esfuerzo tratando de atravesar la angustia que produce la atmósfera. En Toledo sintió que era, de alguna manera, la ciudad de los ángeles, una ciudad que estaba a mitad de camino entre la tierra y el cielo. Tiene cartas maravillosas sobre Toledo, también sobre Ronda. Son esos espacios que Rilke buscaba ansiosamente, espacios como restos espirituales, ¿no? Como fines del mundo, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? Esos fines del mundo en los que el espíritu muchas veces se había exiliado. Son esos lugares que buscó denodadamente en Rusia, en pequeños rincones de Europa. En Toledo, Rilke empezó la sexta elegía, maravillado por las higueras que surgen entre las piedras. La higuera es el árbol sagrado, uno de los árboles religiosos por antonomasia. En la tradición oriental, el árbol sagrado es una higuera que hunde sus raíces en el universo. Y por eso empieza Rilke la elegía sexta escrita en Toledo, empezada en Toledo. ¿Desde cuándo, higuera, ha sido para mí importante cómo te saltas casi la floración para depositar sin ostentaciones tu puro secreto en la temprana madurez del fruto? Como el caño de la fuente, tu ramaje sinuoso irriga la savia que surge del sueño, casi sin despertar, hacia la dicha de su plenitud más dulce. Mira, como el Dios en el cisne, nosotros en cambio nos demoramos, nos jactamos de florecer y dilatándonos entramos en el interior tardío de nuestro fruto finito. Los higos son a la vez flor y fruto en la higuera. De ahí que se fije Rilke en esa extraordinaria capacidad transformadora de la higuera y que contrasta con nuestra finitud. En Toledo, Rilke también descubrió la intensidad y la realidad de los ángeles, que son, como os decía, esos intermediarios entre lo visible y lo invisible, esos agentes del Dasein, de la existencia. Dice en una carta Rilke: Toledo es una ciudad del cielo y de la tierra, una ciudad donde convergen las miradas de los vivos, de los muertos y de los ángeles, porque no hay nada como Toledo, si uno se abandona a su influjo, claro, que dé una imagen tan elevada de lo suprasensible. Las cosas tienen allí una intensidad que no es común y que no es visible a diario, la intensidad de una aparición. Curiosamente, Ortega y Gasset solía decir que la particularidad de la pintura española, de cierta pintura española, a diferencia de la pintura italiana, era su calidad de aparición. Esa impresión que dan las figuras en la pintura española, por ejemplo en Goya, por ejemplo en Velázquez, por supuesto en el Greco, de aparecer de pronto, no de un vacío hecho a través del ideal de su realidad, esa condición eterna que tiene mucha pintura italiana, ¿no? De quietud, de inmovilidad, sino de repentina aparición, fantasmagórico, lumínico. Aquí tenemos la Asunción, el Greco, con Toledo al fondo, y esta apoteosis de ángeles. Es curioso, además, que el Greco, en las investigaciones últimas, se ha descubierto que no era un pintor creyente él mismo, un pintor que, a través del análisis de su biblioteca, sabemos que tenía lecturas más bien profanas. Lo que ocurre es que en aquella época los pintores, para ganarse la vida, tenían que pintar motivos religiosos, lo cual le da todavía un interés inesperado a esta pintura. Como os decía, al estallar la Primera Guerra Mundial, Rilke sufrió un gran trauma, convencido de que la civilización europea iba a colapsar, y como le pasó a muchísimos intelectuales, a muchísimos artistas de la época. Fue realmente una guerra completamente inesperada en su crudeza, porque se experimentó con muchísimas armas químicas, con armamento que hasta entonces no se había utilizado, y destruyó toda una generación de jóvenes entera. Rilke sufrió una parálisis creativa durante un tiempo, después escribió 5 cantos, los Fum Gesange, sobre la guerra,
poemas que habla del dios de la guerra. Fue incluso movilizado y tuvo que aguantar un breve periodo de entrenamiento militar, que acabó librándose gracias a la influencia de la intervención de algunos amigos, como Hofmannsthal y Stefan Zweig. Luego pasó mucho tiempo en Múnich, en Berlín y en Viena. Ahí descubrió el arte no figurativo, el arte abstracto, sobre todo en la obra de Paul Klee, que le impresionó muchísimo. Recibió la donación de Wittgenstein, que os decía. Entró en contacto con el misticismo de Ludwig Klages y Alfred Schüler, con el orfismo, que fue muy importante también, sobre todo para los sonetos a Orfeo. Políticamente, Rilke osciló entre las simpatías izquierdistas propias de muchos intelectuales de esa época, pero también una extraña fascinación efímera por Mussolini. En Múnich llegó a ser interrogado por la policía por sus amistades con algunos intelectuales comunistas. Y los últimos años de su vida, Rilke los pasó finalmente domiciliado en Suiza, un país que para él representaba algo así como la síntesis de toda Europa. Y en 1921 se instaló finalmente en el castillo de Musel, en el Valais suizo, donde vivió hasta su muerte en 1926 y donde completó las elegías y los sonetos a Orfeo. Estos últimos años se caracterizan por una intensa actividad literaria de poesía, de traducción, traduce a Paul Valéry, con quien tuvo muy buena amistad, de cartas y de un serio deterioro de su salud. De pronto enfermó, tenía unos dolores terribles y no fue hasta pocas semanas antes de morir que se le diagnosticó una variante particularmente dolorosa de leucemia. Y Rilke murió finalmente, después de concluir las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo, el 29 de diciembre de 1926 en el sanatorio suizo de Valmont y fue sepultado el 2 de enero del 27 en el cementerio de Garonne, en el Valais. Y para su epitafio escogió estos versos suyos. Este es el castillo de Musel, donde pasó sus últimos años. Rosa, oh contradicción pura, deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, niemandes Slav zu sein unter so viel Liedern. Este era el final de uno de los poetas más fascinantes y más misteriosos del siglo XX y que sigue siendo una fuente inagotable de intensidad. Si os parece, hacemos una pausa de 10 minutos y vamos a otro ámbito lírico.